¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un podcast más. De Luz Sin Filtro. Bienvenidos a un podcast Luz Sin Filtro. Bien amigos, este es nuestro primer podcast aquí en YouTube, en la plataforma en YouTube. Entonces, pues este podcast vamos a dar un pequeño intro de qué va a tratar, en qué consiste y por qué y para qué. Y el principal fundamento de este podcast es para, más que nada, llegar a gente que no conoce a Cristo o los que ya conocen de Cristo y viven de una manera enseñada diferente a cuestiones doctrinales muy diferentes. Y es por eso que el tema de hoy, ¿cuál es, amor? Pues el tema de hoy es un texto muy controversial, demasiado controversial diría yo, y es el famosísimo Deuteronomio 22:5. Así es, el famoso Deuteronomio 22:5 es un texto fuera de contexto para muchos cristianos. Los que ya conocen o los que ya conocen el fondo de todo esto, el contexto de esto, pues nos ayudan allá en los comentarios a apoyar para que la demás gente se pueda dar cuenta y los cristianos también se den cuenta y los no cristianos más que nada también, para que puedan acercarse a Dios bajo unas reglas que no son sanas y que literalmente por una sana doctrina no es una enseñanza buena. ¿Cuál es el versículo, amor? Lo estaré leyendo en la Reina Valera 1960. Dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que hace esto. Vamos a descubrir este texto llevándolo al idioma original, que es el idioma hebreo. Voy a tratar de ponerles aquí tal cual el escrito porque no sé leer hebreo para empezar, no soy muy bueno leyendo hebreo, pero a lo que poco que puedo entender aquí, igual aquí va a estar apareciendo el texto para la gente que sí sabe leer hebreo bien, pues vamos a adentrarnos al contexto original, al versículo original del idioma original, para poder entender a qué se refiere. Porque a simple vista se podría decir que habla de traje, vamos a decir, cómo todos lo interpretan, pues como de ropa, como de cosas de la vestimenta, cosas del exterior, por así decirlo. Pero el contexto original, vamos a leerlo ahora, así como lo comenté en el idioma hebreo. Dice, lo Gille Keli Geber al Ishash Belo Ibash Geber Simiat Ishash. Bueno, yo sé que no me entendieron y yo tampoco entiendo como tal, pero bendita información que podemos tener hoy en día cerca de Tecnología. nosotros, en la tecnología que nos ayuda. Hay que saber usar muy bien la tecnología, hermanos, Sabiamente. amigos, y sabiamente, ¿ok? Bueno, vamos a analizar palabra por palabra del contexto histórico, la realidad detrás del texto que revela detalles muy específicos. El primer misterio de la palabra, como ya lo mencionamos, sería ropa. Pues el hebreo tiene palabras muy específicas para ropa o vestidos, como vejed. Sin embargo, este versículo se utiliza deliberadamente dos términos muy diferentes que cambian el sentido original. Para la mujer, en el hebreo es keli geber. El texto no dice la mujer no usará ropa de hombre. Dice, no habrá keli de geber sobre una mujer. O sea, keli significa utensilio, herramienta, artículo, instrumento o armamento, por así decirlo, de aquel tiempo que se usaban una armadura de guerra. Y Geber no es la palabra común para hombre. Geber proviene de una raíz que significa fuerza, poder. Se usa específicamente para referirse a un guerrero, a un varón fuerte y apto para la batalla. La interpretación original del versículo, del verso A, la primera parte, prohíbe textualmente que una mujer porte el equipo de un guerrero o los implementos militares de un varón. O sea, en pocas palabras, que la mujer no cargue el armamento del hombre, o sea, que no sea vestida de esa manera.
Y para el hombre, pues aquí dice, ni el geber, o sea, ni guerrero varón, se pondrá una simla de mujer, que el simla es una capa o un manto de vestimenta exterior femenina. Entonces, la historia real de este contexto, la pregunta es, ¿por qué Dios de Israel le interesaba prohibir que una mujer tomara las armas de un guerrero y que un guerrero se pusiera el manto de una mujer? Esa es la verdadera pregunta de estos versículos. Y dice aquí, la arqueología y los textos antiguos culturales nos dan la respuesta histórica. Rituales, en ese tiempo eran rituales mágicos y militares de identidad en el mundo antiguo. La pérdida de la masculinidad de un soldado equivalía a la derrota en la guerra. Existían rituales mágicos documentados, por ejemplo, entre los hititas, donde si un ejército perdía su valor, se realizaba un ritual de purificación, donde los soldados varones se vestían temporalmente con ropas de mujer y sostenían un uso de hilar para atrapar la debilidad y luego desecharla. Por el contrario, la mujer que tomaba las armas imitaba a diosas guerreras paganas de la fertilidad y la guerra. El mandato buscaba prohibir ese tipo de magia ritual. En el versículo B, en el verso B dice, se refería a evitar el fraude militar y la deserción. En la estructura social de Israel, los hombres, o sea, Geber, tenían la obligación sagrada de defender al pueblo en la guerra. Si un hombre se ponía el manto de la mujer, podía camuflajearse entre las mujeres y los niños para desertar el ejército o rehuir a la batalla en momentos de crisis extremas. Del mismo modo, una mujer no debía portar las armas para suplantar el rol de los defensores varones, el engaño con fines de infidelidad oculto. El Talmud, que es la tradición de comentarios de judíos antiguos, sostiene en el Tratado de Nazir 59a que el versículo no habla de la ropa en sí, sino del propósito del disfraz. La prohibición original penalizaba que una persona se disfrazara del sexo opuesto con fines engañosos, por ejemplo, que un hombre se vistiera de mujer para infiltrarse, sí, en los espacios privados de las mujeres y cometer adulterio, o viceversa, que las mujeres se vistieran de hombres y cometan adulterio con los hombres. Y la palabra abominación, que lo podemos leer en hebreo, que significa toeva, aparece al final del versículo. Casi siempre se usa en la Biblia para describir prácticas que imitan los cultos paganos o actos que rompen la justicia social mediante el engaño intencional, como tener balanzas falsas en el comercio. Entonces, este versículo no habla de la moda, no habla de una ropa, no habla de todo esto de la vestimenta que muchos falsos maestros o pastores que han sido enseñados de una forma promueven de que la mujer si se pone pantalón es pecado. Es totalmente falso, porque era una ley, era en la ley penal y religiosa que prohíbe el engaño ritual de fraude militar y la alternación de la identidad con fines deshonestos dentro del campamento de Israel. Entonces, a eso se refiere el versículo, que para la mujer no debe de haber cargado con el armamento militar de un hombre y que un hombre no debe de haber cargado con una vestimenta de mujer para camuflajearse y huir de la guerra y a la vez meterse entre las mujeres y cometer adulterio. A eso se refería el versículo. No se refería a la ropa hoy en día de que ella no puede usar pantalón, que por eso es pecado. Entonces se refería a la identidad sexual, a que un hombre se vea como hombre y que una mujer se vea como una mujer. Eso no quiere decir que, bueno, entonces te estás contradiciendo. No, no me estoy contradiciendo. Lo que quiere decir es que la mujer use pantalones de mujer, el hombre use pantalones de hombre, por así decirlo. Y entonces, ¿cómo lo aplicarías hoy en día? Pues hoy en día, pues se podría decir que es más que nada para una identidad sexual, por así decirlo. En aquel tiempo también, no lo noté aquí, pero también se usaba mucho que practicaban el transvestismo. O sea, de que se disfrazaban de mujer, ya lo mencioné, ¿no? De una manera, pues para engañar a sí mismo a los demás y cometían adulterio. Entonces, eso se podría aplicar para hoy en día, pues
me van a linchar mucho aquí, yo creo, se puede aplicar hoy en día para la comunidad LGBT, pues de que tengan bien identificado el principio y el orden de Dios, de que el hombre es hombre y la mujer es mujer y no hay más. No hay otro género más allá de hombre y mujer solamente. Es lo que la Biblia establece, lo que la Biblia puso un orden, y eso se refiere a que Dios se preocupaba tanto por que no hubiera ese desorden, de que se pudieran, ¿cómo se dice?, confundir. No se puede hacer eso. No es bíblico hacer eso, y tampoco es bíblico que puedan usar este versículo para sacarlo de contexto y decir que el pantalón en una mujer es pecado. Como hicimos un podcast pequeñito anteriormente, hablamos de la apariencia, que muchos se mortificaban, se enfocaban en eso, de enseñar de esa manera, de que la mujer debe traer todo el tiempo sus vestidos largos y todo ese tipo de cosas, y no era, vamos a decirlo así, lo miraban mal, pues lo miran como un pecado, por así decirlo. Esa es la realidad del contexto de Deuteronomio 22:5. La importancia de saber, de poder investigar bien y poderlo aplicar bien. No sacarlo de contexto, porque siempre hay una frase que dice, no recuerdo bien, pero es que se quiere decir es un texto fuera de contexto es un pretexto para enseñar lo incorrecto, por así decirlo. Y muchas veces caen en herejía, porque al final de cuentas una enseñanza no sana, que no es sana doctrina, tiende a caer a herejía o falsa enseñanza. Por eso es importante de que pudieran investigar bien todo esto, de poder sacar el contexto original del autor original de la Biblia, porque muchas veces no lo hacen y lo leen tan literalmente que es que así dice que el traje. Pero si podemos leerlo literalmente, léelo, amor, el versículo de Deuteronomio 22:5, ¿cómo es? No vestirá la mujer traje de hombre, Ahí, párame. Escuchen bien, no vestirá la mujer traje de hombre. Quiere decir que hay trajes de mujer, si lo queremos leer literalmente, porque también hay trajes de mujer. ni el hombre vestirá ropa de mujer. Exactamente, eso sí está literalmente. Si así lo queremos ver o queremos interpretar literalmente, también se puede hacer. No es correcto, ojo, pero si lo quieres leer literalmente, ahí está la clave. Traje de hombre, o sea que también hay traje de mujer. Pero eso no es lo correcto. Por eso lo correcto es investigar. Para eso hay internet también, hay libros, hay escritores reconocidos. Y todo esto para poder llenarte de información, enriquecer igual si tú eres un maestro o eres un pastor, te puede favorecer muchísimo la tecnología si la sabes usar correctamente. Pero dejando en claro que la Biblia también te habla de moral y de prudencia. ¿Cómo tú lo podrías aplicar hoy en día? Porque a muchas iglesias también se les hace muy normal o normalizan. Bueno, uno como mujer, las que sabes que somos cristianas, normalizan subirte a cantar con chorcitos, normalizan subirte a cantar mostrando el ombligo, con tops. Lo están normalizando mucho. ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que no necesitas tampoco saber tanto de la Biblia, por así decirlo, para poderte dar cuenta de que no está bien visto, pues por así decirlo, aquí en China, de poderte subir así, pues al altar, por así decirlo. Y yo sé que muchos van a comentar, oye, pero el altar que ustedes tienen o las iglesias son creadas por el hombre, guau, 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 güey, güey. Yo sé, pero también hay que tener prudencia, un sentido común. La Biblia también lo dice, ahorita ando buscando el texto, pero la Biblia también habla de esto, de la prudencia, o sea, hay que ser prudentes de cómo vestirte. No podemos estar vestidos mostrando pues nuestro cuerpo, por así decirlo. En caso de las mujeres, pues yo creo que hay más maneras de Hay más poder mostrar, maneras. pues. Y entonces hay que cuidar eso como mujeres, porque también hay que cuidar el templo del Espíritu Santo, que es en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, primeramente. Si no hay un cuidado desde aquí de adentro, muy difícilmente puedes cuidar tu exterior. Por eso, no sé si vieron el podcast anterior, si no, pues puedes meterte al canal y poderlo ver. Hablamos del cambio interior. Para que haya un cambio interior, primeramente tienes que acercarte mucho a Dios, tienes que estar en comunión con Dios, y Dios va a trabajar contigo de una manera muy distinta a la de ella o a la mía.
Dios sabe cómo trabajar contigo. Dios sabe tus debilidades, Él reconoce todo lo que tienes, tus fallas, tus virtudes y todo eso. Dios ya lo conoce. Entonces, para responder a la pregunta, lo mejor es que tengas una comunión con Dios y que Dios trabaje contigo para poder saber cómo estar ante Dios primeramente y después ante la iglesia. Porque lo primero que debemos reconocer y aceptar es que debemos estar primeramente bien ante Dios. Mostrarnos bien ante Dios. ¿Cómo te mostrarías si aquí estuviera Dios enfrente de ti? O sea, yo trataría pues, de quedar lo mejor posible bien con Él, ¿no? Porque pues es Dios, es el Rey de Reyes y es el Creador de todo. Entonces es muy importante también, la Biblia lo habla, de vestirte con pudor, modestamente también. Y no quiere decir, ojo, no quiere decir de que, pues tengo que traer los vestidones largos, O falda, o faldonas largas, obligatoriamente. no. Hay pantalones bien, hay pantalones decentes que no muestran ahí tu figura como mujer y hombres igual. Hay muchas y miles maneras de vestirte bien, de que no muestres nada, de que no muestres tu cuerpo de forma, ¿cómo se podría decir? Pues sí, o sea, sensual, vamos a decirlo así. Sensual. Ajá. Vamos a decirlo así de sensual para no, por si YouTube no nos pueda censurar el video o algo. Pero esa es la realidad. Entonces, la palabra prudencia, que es sabiduría, te da la estrategia cómo hablar, cuándo callar, cómo reaccionar ante la provocación y cómo evitar el peligro. De igual manera, de cómo verte bien ante Dios, te da la Cómo capacidad de vestirte. cómo vestirte. Y la moralidad es la dirección e intención para buscar hacer el bien y agradar a Dios. Esa es la moralidad. Tenemos que tener una buena moralidad ante Dios, que siempre debemos tener presente de agradar a Dios. Si ya eres cristiano y ya estás echándole ganas a las cosas de Dios, pues hay que ver cómo agradar a Dios. Y eso de poco a poco se va aprendiendo, o sea, no es de la noche a la mañana. Si eres un recién convertido, un recién entregado a Dios, muchas veces va a haber personas hasta de la misma iglesia que te señalen o algo, pero Dios trabaja de diferente manera en ti, Dios trabaja de diferente manera en mí y en él. Dios no trabaja de la misma manera en todas las personas. Y Dios te va a ir dando la sabiduría, la capacidad para ir entendiendo todo lo que viene en la Biblia, todo lo que probablemente tienes que cambiar en tu vida. Porque no solamente es la vestimenta, sino pues otro tipo de cosas, otro tipo de pecados que están mal ante Dios, que muchas veces practicamos sin saber que están mal, hablando de los recién convertidos. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Aquí no se refiere a que, entonces ya no puedo usar aretes, no. Simplemente debemos de evitar que la ropa tenga como un fin único de provocar O el de ser deseo extravagantes. sexual. O sea, y ahí es donde entra la palabra del pudor. O presumir riquezas y estatus social de forma arrogante. O sea, eso se refiere a la modestia. No se refiere de que, tengo que traer siempre vestidos, tengo que traer faldas largas. Que No, no está mal. no está mal, No no. estamos diciendo que está mal. Pero- También se ve bien. Ahorita han salido muchas modas de vestidos, de faldas, con tenis y la verdad se miran muy bonito. Pero no a todas las personas les gusta esa moda, se podría decir. Pero como decimos, hay faldas inmorales, también hay pantalones inmorales. Y hay faldas que se ven bien y las puedes usar. Y hay pantalones que también se ven bien y los puedes usar. Así es, a eso se refiere vestirse con modestia, pues vamos a traducirlo a las palabras de hoy en día, vamos a decirlo así, de manera decente, para así decirlo, que te vistas decente, o sea, simplemente es eso, vestirte decentemente y con pudor, a tratar de que tu ropa y de cómo te vistes no sea el provocativo, por así decirlo, sensualmente, sino simplemente pues decentemente para agradar a Dios. A eso se refiere a estos versículos. Y cuando dice de que con riquezas y no con oro y todo esto, se refiere a no ir tan despampanante, por así decirlo, tratar de apantallar De a los deslumbrar a demás, los demás. de deslumbrar y todo esto. No, simplemente
o sea, vamos a decirlo así, con un perfil bajo, por así decir, para poderlo entender así entre nosotros mismos, porque la palabra de Dios pues tiene un lenguaje muy, vamos a decir así, complicado, porque se tiene que estudiar para poder entender el significado de cada palabra, incluso hasta palabras que ya conocemos, ¿no? Entonces, a eso se refiere, vestirte decentemente con perfil bajo, por así decirlo. Perfil bajo, o sea, no irte tan despampanante tampoco. Simplemente, pues bien, o sea, decentemente, punto, o sea, no hay más. A eso se refiere los versículos, que hay que saber investigar y que tratar de conocer cada versículo por versículo. Eso es muy importante. Y para poder entender todo esto, amor, ¿qué debemos de hacer para poder sacar toda esa información? Así es, pues si tú quieres empezar a leer la Biblia, como dice mi esposo, es muy importante adentrarte a la palabra de Dios y muchas veces no creer nada más en lo que nos dice el que está ahí enfrente, porque es hombre y se puede equivocar. Nosotros también somos hombres, nos equivocamos, estamos en este mundo. Por eso es muy importante estudiar y profundizar la palabra de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Analizando muy bien el texto, haciéndote estas preguntas. ¿Para quién era dirigido ese texto? ¿Para qué iglesia fue escrita? ¿En qué momento? ¿Qué estaba pasando? A lo mejor estaban pasando por guerras, a lo mejor estaban pasando por hambres, a lo mejor por políticas de ese momento. Son muchas cosas las que tenemos que investigar para saber muy bien analizar y llegar a la conclusión de este texto. ¿Dónde se encontraba el autor? Porque muchas veces el autor se encontraba en muchos momentos difíciles y la audiencia que tenía en esa época y en ese momento. Analizar muy bien, ya que tengamos analizado todo el texto, tenemos que buscar también opiniones de otros autores. Hay muchos en los que podemos confiar. Uno de ellos es David Guzik, es un buen comentarista. Mike Vincent también, Coulson. Hay muchos donde tú puedes comparar tus comentarios o tu análisis del texto, compararlos con otros y saber que si están en la misma sintonía, pues obviamente estás bien. Y si no, pues tú eres el que estás equivocado. Tienes que analizar, profundizarte muy bien. Y por último, pues conectar todo esto a la actualidad, poderlo aplicar a la audiencia de hoy en día. Así es, esa es una manera, yo creo que la más concreta de poder saber que tu investigación o lo que dice la Biblia está correcto, conforme a tus búsquedas y todo eso, es una manera muy precisa de saber qué es lo que está hablando la Biblia. Y otra cosa muy importante para maestros y predicadores, ojo, mucho ojo. Hay que enseñar lo que la Biblia quiere decir, no lo que yo quiero decir como predicador o maestro. Por eso hay dos maneras que yo conozco de predicar. Una es la expositiva y la otra es la temática. Hay que tener cuidado mucho con la temática porque muchas veces queremos forzar lo que yo quiero decir, forzar la Biblia para poder dar mi temática, para poder dar mi tema. Eso es muy importante, maestros y pastores. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos enseñar erróneamente, incluso inconscientemente o conscientemente también. Hay que tener mucho cuidado en eso. Por eso yo siempre, si a mí me preguntas, yo recomiendo la expositiva. La expositiva te va a llevar a buscar profundamente todo lo que la Biblia quiere decir, no lo que yo quiero decir o lo que yo quiero enseñar o lo que yo no. La manera de predicar la palabra expositiva enriquece mucho a la congregación, te enriquece a ti como maestro o pastor y aparte pues estás pegadísimo a la verdad. Siempre esa te va a ayudar muchísimo a acercarte más a las cosas de Dios, a la palabra realmente de Dios y no la que yo quiero enseñar o la que yo quiero exponer, porque yo como hombre me voy a equivocar todo el tiempo, pero la Biblia jamás. Y una frase que a mí me gusta, que salió de mi corazón, es: la Biblia no se cuestiona, lo que se dice de ella sí es cuestionable. ¿Tú qué entiendes por eso? A ver, repítemelo otra vez. La Biblia no se cuestiona,
Lo que se dice de ella, eso sí es cuestionable. Sí, pues porque cada cabeza es un mundo, como dicen, y todos podemos sacar de contexto lo que el texto realmente quiere decir y nos podemos equivocar como hombres, pues eso es lo que yo entiendo. Ok, bueno, eso es parte de, pero en sí, es lo que la Biblia está escrito, eso nunca se va a cuestionar. O sea, no le puedes quitar ni sumar. ¿Sí me explico? Lo que en la Biblia está escrito, eso es. Eso nunca se va a cuestionar. Lo que yo digo de ella, de la Biblia, que yo interpreto de la Biblia, lo que de mí sale a través de la Biblia, eso es lo que sí se cuestiona, lo que de mí sale como hombre. Pero lo que hay dentro de las escrituras, eso jamás se va a cuestionar. Por eso es importante buscar, analizar. Siempre eso es muy importante y conectarlo contigo. Conectarlo porque primeramente la palabra de Dios, yo creo que muchos pastores o maestros no me van a dejar mentir, primeramente le habla a uno, al que está estudiando para poder enseñar. Y eso es importante. Si tú vas a empezar a leer la Biblia. Yo siempre digo esto, de que lean la Biblia, busquen, profundicen en la Biblia. ¿Para qué? Para que no los engañe. Eso es muy importante, ¿no? Eso yo Así siempre lo es. he hecho desde un tiempo acá. Yo creo que tengo como 4 años haciéndolo más o menos, siendo que yo tengo, se puede decir que he tenido muchos años en el cristianismo, igual mi esposa, y hasta hace poco, pues bendito Dios, hemos abierto un panorama muy distinto al que teníamos, muy distinto a las enseñanzas que teníamos antes, y gracias a eso, a que hemos aprendido a poder sacar mucha información de un simple versículo, que un versículo habla muchísimo, muchísimo habla. Y es importante eso. Y esa es la conclusión de todo este podcast, poder llevar a cabo a tanto a maestros y pastores a poder, vamos a decirlo así, a reflexionar un poco y poder cambiar el rumbo que llevaban y poder enseñar la palabra de Dios correctamente. Y otra para los no creyentes, que puedan ver que todo lo que se han dicho anteriormente, todas esas falsas enseñanzas o temas fuera de contexto, que te tenían como que no, ¿para qué voy a ir a la iglesia si ahí me tienen que tengo que irme de esta manera y bla, 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 bla? No, Dios al final de cuentas siempre va a querer tu corazón y cuida tu corazón. Dios habita en tu corazón si tú lo aceptaste, y si no lo has aceptado, te invito a que lo aceptes. Aceptes a Jesús en tu corazón y lo reconozcas como tu Salvador único, personal, y que Dios siempre va a morar en tu corazón, siempre va a estar contigo donde quiera que vayas. Eso es lo importante. Y otras de las cosas también es poder acercarnos más a Dios juntos, juntos, porque nosotros también seguimos aprendiendo, y yo creo que no vamos a ser viejos, vamos a seguir aprendiendo. Nadie puede decir que se sabe toda la Biblia, no conoce toda la Biblia de pies a cabeza, porque no es cierto. Nadie la puede conocer de pies a cabeza, ni el más máximo exponente de la palabra de Dios, nadie, nadie. Todo el día hay un aprendizaje nuevo. Dios, es cierto que Dios dejó la Biblia establecida, que la Biblia es la única profecía que hay y existe, y jamás va a volver a existir otra profecía, pero Dios siempre, siempre es soberano. Y que es la palabra soberano, pues que de una manera u otra Él actúa Como él quiere, como Él quiere. O como a él sea, le place. bueno, la palabra soberano tiene muchos significados, que es la autoridad y el poder absoluto, el control y la voluntad divina. Es un rey supremo, el dueño de todo y la máxima autoridad del universo. Dios es soberano y Él siempre va a hablar de una manera distinta. No, ojo, no quiero decir que va fuera de la Biblia o algo. No, no, no estoy diciendo que, no me estoy contradiciendo de que la Biblia es toda la profecía completa. No, simplemente que siempre hay algo que conocer más de Dios, porque nunca lo vamos a terminar de conocer a Dios, porque Dios es soberano. Entonces, miente aquel el que diga que conoce toda la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, todo el contexto histórico original, porque no, difícilmente no hay alguien así que pueda hacerlo. Simplemente Dios, exactamente Dios, el que sabe todo, y es el único que puede saber todo siempre. No hay otro más fuera de Él, ni dentro de Él, ni cerca de Él, nada. Dios solamente. Y pues este es el fin de estos podcasts que vamos a estar haciendo. Primeramente Dios. Y amor, ¿algo que desees agregar? No, pues agradecemos a todos los que se quedaron al final del video. Agradecemos por darnos este tiempo también.
que pases bonita mañana, bonita tarde, bonita noche a la hora que nos estés viendo y que el Señor te bendiga. Amén. Así que Dios me les bendiga y Y nos esperemos vemos a la próxima. exactamente vernos pronto. Otra cosa, ayúdenos a compartir el video, a suscribirse, compártanlo con sus familiares, con su iglesia incluso también, si podemos aportar un granito de arena con información, pues nosotros más que nada bendecidos. Y pues nada, Dios les bendiga, nos vemos. Hasta luego. Bye.